Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que como sabéis representa un despacho de abogados con sede en Granada, entre cuyas especialidades está el derecho de familia, es decir, los procedimientos de divorcio, de custodia compartida, modificación de medidas, separación matrimonial, patria potestad y en general cualquier asunto relacionado con el derecho de familia. Y en este vídeo de hoy vamos a hablar de un asunto que en los casos de custodia compartida suele generar bastantes preguntas y bastante controversia. Y nos referimos a si es posible en una custodia compartida acordar el sistema de uso de la vivienda que se denomina casa-nido. Seguidamente lo vamos a explicar. Bien, como hemos dicho, lo que queremos explicar es si es posible, en caso de custodia compartida, adoptar el sistema de uso de la vivienda que se denomina casa-nido. Vamos a empezar a intentar explicar a qué nos referimos. Cuando una pareja con hijos se divorcia o simplemente si no están casados deciden poner fin a su relación, el aspecto más importante que sin duda van a tener que regular es el tema de la custodia de los hijos. La custodia de los hijos significa cómo va a ser la relación de cada progenitor con sus hijos a partir de ese momento. Hasta hace pocos años, el sistema de custodia que se articulaba con carácter general, prácticamente siempre, era atribuirle la guarda y custodia a la madre y establecer un sistema de guarda y de visitas a favor del padre más o menos amplio dependiendo de las circunstancias de cada caso en concreto. A partir del año 2013, como hemos dicho ya en otros vídeos, e incluso sobre todo ya a partir del año 2015, nuestro Tribunal Supremo ha fijado doctrina estableciendo la custodia compartida como un sistema aconsejable y deseable en la generalidad de los casos, siempre y cuando, lógicamente, en cada caso en particular, ese sistema de custodia compartida sea viable. Pues bien, nos planteamos incluso que en la actualidad, a la fecha de edición de este vídeo, ya hay noticias que dicen que 4 de cada 10 custodias que se tienen que regular por procedimientos matrimoniales o simplemente procedimientos de familia, ya se está adoptando la custodia compartida. Es decir, un 40% de los asuntos que ya llegan a los tribunales ya se están decidiendo a favor de la custodia compartida. Pues bien, cuando tenemos ya decidida que la custodia compartida es lo mejor para cada caso en concreto, tenemos que ver cómo se va a desarrollar la misma y en particular cómo va a ser el uso de la vivienda que hasta ese momento fue familiar. Y aquí es donde entra la conocida doctrina, la conocida teoría de la casa-nido, que seguidamente lo vamos a concretar. Cuando se establece la custodia compartida, los hijos van a estar un tiempo con el padre y otro tiempo con la madre. Es decir, van a estar con cada progenitor un periodo de tiempo determinado. Normalmente, en la generalidad de los casos, este intercambio semanal de los menores es con carácter semanal, como acabamos de decir. Pero realmente eso significa que los menores van a estar con su padre, por ejemplo, una semana en la vivienda que tenga a partir de ese momento el padre y la otra semana va a estar con la madre en la otra vivienda que tenga la madre. Pues bien, la casa nido significaría que la vivienda que ha sido familiar se atribuye a los hijos. Es decir, se quedan siempre los hijos en la vivienda. Y son los padres, los progenitores, los que cambian, los que entran en el domicilio cuando les toca su periodo de convivencia con los menores. Por ejemplo, si al padre le toca esa semana entrar, entra en la vivienda que fue familiar, donde están los hijos, y la madre sale. Y cuando le toca a la madre, el padre sale de la vivienda y entra la madre. A eso se le denomina casa-nido. Bien, con esto ya en primer lugar ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y lo que queremos aclarar es si eso en la práctica es viable. Y tenemos que decir que en la práctica y en abstracto sería viable. Es un sistema como otro cualquiera para poder realizar los intercambios de los menores cuando nos toca el periodo correspondiente de custodia compartida. Pero sin embargo, en la práctica, este sistema de casa-nido es raro, es excepcional.
porque conlleva más desventajas que ventajas en la generalidad de los casos. No queremos decir que no se pueda adoptar en algunos casos en concreto y en algunas situaciones particulares, incluso a lo mejor en ese caso que se haya podido adoptar era lo que más convenía, pero con carácter general, que es lo que nosotros hacemos en estos vídeos, siempre que hablamos en estos vídeos lo hacemos con carácter generalista, cada caso se tiene que estudiar de forma concreta y ver en ese caso si sería o no viable lo que estamos aquí diciendo. Por eso decimos que con carácter general el sistema de casa-nido como sistema para regular lo que es una custodia compartida entendemos que sería poco viable. En primer lugar, por el puro coste económico que eso conlleva. Tenemos que tener una vivienda que es seguramente la que ha sido familiar durante el periodo de convivencia de los progenitores, que la tenemos que dejar solo atribuida a los niños. Y entonces, cuando se produce el intercambio, el padre, por ejemplo, si es el que sale, porque no le corresponde, tendrá que vivir en otra vivienda. Y cuando le toca a la madre salir, tendrá que vivir en otra vivienda. Como poco ya estamos necesitando 3 viviendas, es decir, desde el punto de vista económico ya es complicado. Pero lo peor no es eso, lo peor es el tema de lo que técnicamente se puede denominar la intendencia diaria. Es decir, imaginemos que cuando entra uno de los progenitores tiene que llevarse toda su ropa, tiene que llevar comida al frigorífico y ponerlo todo, adaptarlo para estar una semana en el caso de que sea una semana. Si es más, pues más complicado. Y cuando sale, pues igualmente tendrá que retirar sus cosas y dejar que entre la madre o el otro progenitor con todas sus cosas, con su ajuar, con la comida, con todo lo necesario para hacer su día a día. Y no digamos ya en el caso de que haya otras terceras personas implicadas. Por ejemplo, en el caso de que alguno de los progenitores tenga ya una tercera pareja y que esa tercera pareja también pudiera tener hijos. ¿Cómo hacemos esos intercambios? ¿Cómo se va a usar esa vivienda? Complicadísimo. En la práctica, en derecho de familia y en general en cualquier aspecto que se regule por vía judicial, lo que se pretende, lo que se busca es la facilidad, es que los hijos vivan de la forma más flexible y de la forma más similar a cómo vivían cuando tenían los padres no tenían, los progenitores no tenían un problema de convivencia. Y sin duda entendemos que el sistema de casa-nido, aunque sea viable en abstracto, en la práctica sería totalmente muy complicado de llevar a la práctica. De hecho, en el día a día de nuestros tribunales es algo excepcional. Rara vez se adopta este sistema de custodia compartida, de uso de la vivienda en casos de custodia compartida. Se nos podría plantear que para adoptar el sistema de casa-nido, lo ideal sería atribuir el uso de la vivienda a los hijos. Y por lo tanto, el uso de la vivienda no es ya de ninguno de los progenitores, sino de los hijos. Nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia de febrero del 2016, que los que estén interesados pueden conocer entrando en nuestra web y visitando un artículo que tenemos extenso sobre esta materia, el Tribunal Supremo ya ha dicho que eso no es viable, que en el artículo 96 del Código Civil se regula cómo se atribuye el uso de la vivienda familiar y no se prevé esa atribución a los hijos. Sobre todo en casos de custodia compartida, porque en casos de custodia compartida lo que ya al no existir un domicilio común donde van a estar los hijos, sino que los hijos van a estar en el domicilio del padre y en el domicilio de la madre en periodos alternos, pues entonces ya el uso de la vivienda se tendrá que atribuir en base al párrafo segundo del artículo 96, es decir, se le atribuirá a aquel cónyuge de los que más lo necesite, que sea más necesitado de protección. Antes, si se le atribuía la custodia de los hijos al padre o a la madre, el propio artículo 96 en el párrafo primero, por ese mismo motivo de tener la custodia de los hijos, ya también le atribuía el uso de la vivienda. Pero en caso de custodia compartida, como no se atribuye la custodia a ninguno de los dos en exclusiva, tenemos que hacer que entre en juego el segundo párrafo. Y el segundo párrafo ya es que se le atribuirá a aquel de los cónyuges, a aquel de los progenitores que más lo necesite, comparando la situación de uno y del otro. Por lo tanto, no sería viable en caso de custodia compartida pensar en solicitar la atribución del uso de la vivienda a los hijos, porque ya insistimos, el Tribunal Supremo ya incluso se ha pronunciado al respecto, además en fechas recientes, en febrero del 2016. Bueno, sin duda, mucha gente podrá pensar que el sistema de casa-nido puede ser interesante. Nosotros lo que estamos aquí exponiendo es nuestra visión desde el punto de vista práctico y explicando la excepcionalidad
de este sistema en el día a día, en la realidad práctica de nuestros tribunales. Lo que no quiere decir que, como insistimos, en algún caso pueda ser viable. Queremos terminar el vídeo, como siempre lo hacemos, poniendo de manifiesto a las personas que nos ven que en nuestro despacho la primera consulta telefónica es totalmente gratis. Es decir, pueden llamarnos al teléfono que aparece al pie de este vídeo y contarnos cuál es su problema, que estaremos encantados de poder ayudarle si pudiéramos hacerlo. Incluso si desean que nosotros nos hagamos cargo de su reclamación en particular, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin ningún compromiso para ustedes en el menor plazo posible. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.